Fue Adler quien vio que la baja autoestima era el problema principal de la enfermedad mental. Cuando tiene la persona más problemas con su autoestima, justamente cuando la trascendencia heroica de su destino está más en duda, cuando duda de su inmortalidad, del valor de su existencia, cuando no está convencida de que su paso por la vida va a suponer alguna diferencia cósmica. Desde este punto de vista, también podríamos decir que la enfermedad mental representa diferentes clases de atascamiento en la negación de la creatividad. Vamos a ver la depresión. La depresión. Con afirmaciones generales de este tipo, no llegaríamos demasiado lejos si no pudiéramos demostrar, como resumen, las cualidades específicas de cada síndrome. Afortunadamente, podemos hacerlo. Adler ya nos reveló con qué exactitud la depresión o melancolía es un problema de valor. Cómo se desarrollan las personas que temen la vida, que han desistido de cualquier tipo de aproximación a un desarrollo independiente y que se han inmerso totalmente en la acción y la ayuda de los demás. Han vivido vidas de autorrestricción sistemática y el resultado de eso es que cuando menos haces, menos eres capaz de hacer, más impotente y dependiente te vuelves. Cuanto más eludes las dificultades y los retos de la vida, más inepto te irás sintiendo, más bajo será el concepto que tendrás de ti mismo. Es ineludible. Si nuestra vida ha sido una serie de retiros silenciosos, acabamos encogidos en un rincón sin tener más sitios donde escondernos. Este es el estado de atasco que se produce en la depresión. El miedo a la vida conduce a un miedo excesivo a la muerte. Como vos también nos recuerda en el epígrafe con que hemos iniciado este capítulo. Al final, uno no se atreve a moverse. El paciente se queda en la cama durante días sin comer, dejando que el trabajo de la casa se amontone, ensuciando la cama. La moraleja de este ejemplo del fracaso del valor es que de alguna manera hemos de pagar con la vida y que diariamente hemos de consentir en morir, en entregarnos a los riesgos y peligros del mundo, en dejarnos engullir y agotar. De lo contrario, acabamos como muertos en vida, intentando evitar la vida y la muerte. Así es como los psiquiatras existencialistas modernos entienden la depresión, justo como lo hizo Adler a principios del siglo XX. Medard Voss lo resume en unas líneas. Siempre es la existencia de un paciente melancólico la que no ha consentido responsabilizarse abiertamente de todas las posibilidades de relacionarse con el mundo, que en realidad constituirían su propio yo genuino. Por consiguiente, semejante existencia carece de independencia y siempre cae presa de las exigencias, deseos y expectativas de los demás. Estos pacientes intentan cumplir con esas expectativas ajenas a ellos lo mejor que pueden, a fin de conservar la protección y el amor de quienes les rodean. Pero lo que hacen es endeudarse todavía más. De ahí que los terribles sentimientos de culpa del melancólico procedan de su culpabilidad existencial. Aquí, la pregunta científica interesante es por qué hemos tenido tantos problemas para llegar a un consenso respecto a la sencilla dinámica de la depresión, cuando había sido revelada tan pronto y con tanta lucidez por Adler, y ahora de nuevo por la Escuela de la Psicología Existencial. Una de las razones es que las dinámicas no son tan sencillas como parecen. Se encuentran muy arraigadas en el corazón de la condición humana y no hemos podido interpretarlas de manera directa o fácil. Por una parte,
hemos desterrado con gran eficacia la idea del miedo a la muerte y a la vida. No estábamos lo suficientemente impresionados por el terror de la criatura viva y por eso no podíamos comprender las torturas y los cambios de las personas angustiadas que estaban asediadas por estos terrores. Por ejemplo, a pesar de la temprana y excelente teoría de Aller, hace que tengamos algunas reservas cuando habla de lo egoísta y consentida que es la persona deprimida, la niña mimada, que se niega a crecer y a aceptar la responsabilidad de su propia vida, etc. No cabe duda de que esas cosas son ciertas en parte, y Aller se dio cuenta de que la naturaleza había hecho cobarde al ser humano dentro del reino animal. Pero el énfasis es importante. Aller debió haber enfatizado más el terror puro de la individuación, de la diferencia, de estar solo, de perder el apoyo y el poder delegado. Nos reveló la mentira de la vida que utilizan las personas para sobrevivir, pero tendió a pasar por alto lo necesaria que era esa mentira. En una forma u otra para la mayoría de los seres humanos, que las personas sencillamente carecen de sus propios poderes en los que confiar. Si pensamos de nuevo en gigantes como Freud y Jung, encogiéndose y desmayándose cuando solo estaban comprando unos billetes de viaje, quizás podamos obtener alguna idea correcta sobre la magnitud de la tarea del pobre señor o señora normal y corriente que intenta conseguir diariamente un aspecto de tranquilo egoísmo al someterse a los poderes de los demás. Cuando fallen estas tácticas y se ve amenazado por la exposición a la mentira de su vida, qué lógico es que sea ante su propia versión del desmayo hundiéndose en una depresiva retirada. Otra complejidad de la dinámica de la depresión que hemos pasado por alto ha sido la que nos enseñó Rank, el afán de inmortalidad y autoperpetuación para agradar al otro, conformándose al código de conducta que la otra persona representa. Las personas ansían la inmortalidad y la obtienen donde pueden, en el pequeño círculo familiar o en el objeto de amor único. El objeto de la transferencia es el locus de nuestra conciencia, de toda nuestra cosmología del bien y del mal. No es algo de lo que simplemente podamos apartarnos, pues encarna todo nuestro sistema del héroe. Ya hemos visto la compleja y completa que puede ser la transferencia. Obedecemos a las figuras de autoridad que hay en nuestras vidas, como demostró Freud. Debido a la ansiedad de la separación, cada vez que intentamos hacer algo distinto a los que éstas quieren, despertamos la ansiedad que nos conecta con ellas y con su posible pérdida. Perder sus poderes y aprobación significa perder nuestra propia vida. También hemos visto que el objeto de la transferencia encarna el mysterium tremendum de la existencia. Es el milagro primario. En su existencia concreta trasciende los meros mandatos simbólicos. ¿Y qué es más natural que conformarse con ese milagro? Al igual que Rank, hemos de añadir: ¿qué es más natural que seguir esforzándose por la inmortalidad, cumpliendo con el código moral representado por el objeto? La transferencia es el uso positivo del objeto para la eterna autoperpetuación. Eso explica la duración de la transferencia y su fuerza. Incluso tras la muerte del objeto, soy inmortal si continúo complaciendo a este objeto, que aunque ahora puede que no esté vivo, sigue proyectando una sombra en lo que ha dejado tras de sí. E incluso
Puede que sus poderes todavía estén funcionando en el invisible mundo del espíritu. Esta es una parte de la psicología de los antiguos adorados de los ancestros, así como de los modernos que siguen viviendo de acuerdo con los códigos de honor y conducta familiares. La depresión reúne, pues, tanto el terror a la vida como a la muerte y el afán de la autoperpetuación. ¿Hasta qué punto podemos ser heroicos? Es muy natural ser un héroe en el seguro y reducido círculo de la familia o con el ser querido, ceder a un silencioso retiro, de vez en cuando para mantener a salvo este heroísmo. ¿Cuántas personas poseen un don independiente que ofrecer al cosmos a fin de asegurarse la inmortalidad especial, su inmortalidad? Solo la persona creativa puede hacerlo. Cuando la persona normal y corriente ya no puede seguir interpretando de manera convincente sus actos heroicos o no puede ocultar su imposibilidad de ser su propio héroe, entonces se hunde en el fracaso de la depresión y su terrible sentido de culpa. Me gusta mucho la visión de Galen, de que hundirse en la impotencia total y la dependencia de la depresión es en sí mismo última y más natural defensa de la que dispone el animal mamífero. La dependencia es el mecanismo de supervivencia básico del organismo humano. Cuando el adulto abandona la esperanza en su capacidad de enfrentarse al mundo y se ve incapaz de huir o luchar, se reduce a un estado de depresión. Esta misma reducción, con su paralelismo con la impotencia de la infancia, se convierte en una súplica para hallar una solución al problema de la supervivencia a través de la dependencia. El propio acto de deshacerse de las defensas se convierte en una forma de maniobra defensiva. Voss dice que los terribles sentimientos de culpa de la persona deprimida son existenciales, es decir, que representan el fracaso de vivir la propia vida, de desarrollar el propio potencial debido a las adaptaciones que ha de realizar para ser buena ante los ojos de los demás. El otro pasa factura por su elegibilidad y de ese modo se queda con la vida que no hemos vivido. La relación siempre conlleva algún tipo de esclavitud, la cual deja un residuo de culpa. Un terapeuta moderno como Frederick Perls trabajó activamente contra esta tiranía, recordando a sus pacientes que no estaban en el mundo para complacer a su pareja, ni ésta para complacerles a ellos. Era una forma de colarse en la modalidad de la actuación personal para la inmortalidad. Todo esto está muy bien. Además puede resumir toda la culpa que siente el paciente o de la que se autoacusa. A juzgar por sus propias autoacusaciones, el paciente siente una inmensa carga de culpa. Hemos de comprender esta autoacusación no solo como un reflejo de la culpa por una vida malgastada, sino también como un lenguaje para dar sentido a su situación. En resumen, aunque sea un héroe muy culpable, al menos es un héroe en el sistema del héroe. La persona deprimida utiliza la culpa para aferrarse a sus objetos y mantener la situación como está. De lo contrario, tendría que analizarla o ser capaz de salir de ella para trascenderla. Mejor la culpa que la terrible carga de la libertad y la responsabilidad, especialmente cuando la opción llega demasiado tarde en la vida para que podamos volver a empezar. Mejor la culpa y el autocastigo cuando no podemos castigar al otro, cuando ni siquiera nos atrevemos a acusarle, y este representa la ideología de la inmortalidad con la que nos hemos identificado. Si nuestro Dios está desacreditado, morimos. El mal tiene que estar en nosotros, no en nuestro Dios. De ese modo podemos seguir viviendo. Con la culpa perdemos algo de nuestra vida, pero es a fin de evitar el mal de la muerte.
La persona deprimida exagera su culpa porque ésta desbloquea su dilema de la forma más sencilla y segura. También, como señaló Aller, hace que las personas que la rodean le respondan, se compadezcan, la valoren y la cuiden. De este modo, las controla y ensalza su propia personalidad mediante esta misma autocompasión y odio hacia sí misma. Todas esas cosas hacen que el sentido de culpa obsesivo sea prominente en el síndrome depresivo. Podemos ver algunas de las complejidades de la dinámica de la depresión y que han dificultado su comprensión de una manera directa y consensual, aunque sea bastante sencillo cuando se conceptualiza como el hundimiento natural de una vida humana carente de egoísmo. Otras cosas que también nos lo dificultan ha sido el lenguaje y la visión del mundo de Freud. Los freudianos decían que la depresión menopáusica, por ejemplo, se desencadenaba debido a que se volvía a experimentar la temprana ansiedad de la castración. Era fácil sonreír ante su explicación. Parecía que los freudianos intentaban de nuevo reducir los problemas de la vida del adulto al periodo edípico y a su propia visión patriarcal del mundo. Allí estaba ella de nuevo, la pobre mujer castrada, pagando las consecuencias de sus desventajas naturales. Yo mismo reaccioné a esto hace una década con la temeridad que surge de la falta de experiencia y de la impetuosidad, ofreciendo una teoría para contrarrestarla. Teoría que cayó en el extremo totalmente opuesto y que se centraba solo en el fracaso del papel social. Observé que a menudo las mujeres menopáusicas que estaban en los hospitales psiquiátricos habían ingresado allí porque sus vidas ya no eran útiles. En algunos casos, sus papeles como esposas habían fracasado debido a un divorcio tardío. En otros, esta circunstancia se combinaba con el fin de su función como madres, porque sus hijos habían crecido y se habían casado. Se habían quedado solas sin tener nada importante que hacer, puesto que nunca habían aprendido algún otro papel social, oficio o habilidad, aparte de su trabajo como amas de casa. Cuando la familia ya no las necesitaba, literalmente eran inútiles. El hecho de que su depresión coincidiera con el momento de la menopausia me pareció un ejemplo excelente de que el fracaso del papel social útil podía ser la única razón que explicara la enfermedad. Nos encontramos con la visión del mundo y el lenguaje freudiano, que casi en todas partes, como un peculiar problema científico, contiene una gran verdad, pues expresada de manera tal que parece falsa. A menudo nos quedamos ridículamente estancados intentando desenredarlos o transmitimos la verdad con un tono de falsedad. Supongo que se ha de ser atrevido para llevar a cabo algo en el actual estado de proliferación de especialistas, pues peligroso. Una burla de vez en cuando no puede borrar medio siglo de observación clínica y de pensamiento. El constante peligro de la ciencia es que cada logro amenaza con hacer perder el terreno que una vez se creyó que se había anexionado con firmeza. En ninguna parte se cumple más esto que en las actuales teorías de rol de las enfermedades mentales que amenazan con dejar atrás las formulaciones freudianas basadas en datos corporales. Lo cierto es que la experiencia de la mujer de una repetición de la castración de la menopausia es real, no en el limitado sentido que lo vio Freud, sino en el sentido más amplio de Rank, de los existencialistas y de Brown. Como bien dijo Voss, el miedo a la castración es solo una incursión a una apertura a través de la cual la ansiedad inherente en toda existencia puede entrar en el mundo. Para nosotros, ahora será fácil comprender que la menopausia no hace más que volver a despertar el horror del cuerpo, su suprema derrota, como proyecto causa sui viable, justo.
La misma experiencia que nos lleva a la temprana ansiedad de la castración edípica. La mujer recuerda de la forma más forzada que es un animal. La menopausia es una especie de cumpleaños animal que marca específicamente la carrera física de la degeneración. Es como si la naturaleza estuviera imponiendo una marca física a la persona, levantando un muro y diciendo: ya no vas a ir más lejos en la vida, ahora te encaminas hacia el final, al determinismo absoluto de la muerte. Puesto que los hombres no tienen estos cumpleaños animales, estos marcadores específicos de índole físico, no suelen experimentar otro menoscabo del cuerpo como proyecto causa sui. Con una vez basta y entierran el problema con los poderes simbólicos de la visión cultural del mundo, pero la mujer no es tan afortunada. Se encuentra en la situación de tener que enfrentarse de golpe psicológicamente con los hechos físicos de la vida. Para parafrasear el aforismo de Goethe, la muerte no sigue llamando a su puerta para que la ignoren, pues los hombres no se dan cuenta de su envejecimiento, sino que la aporrea a fin de presentarse cara a cara. Una vez más, vemos que el psicoanálisis ha de emplear sus fronteras para acoger el miedo a la muerte en lugar de los miedos al castigo de los padres, que no son los castradores, sino la propia naturaleza. Probablemente los sentimientos de culpa del paciente también expresan la nueva y real autoevaluación respecto a ser un animal fecal, sucio y muy indigno. Sin embargo, ahora también vemos cómo la visión freudiana y la sociológica se unen de forma natural en una sola. En general, el proyecto cultural causa sui enmascara el volver a la experiencia de la ansiedad de la castración, pues justamente el fracaso del papel social, el proyecto cultural, el que luego acrecienta la impotencia animal natural. Ambos proyectos, el corporal y el cultural, se unen en un fracaso mutuo y resonante. No es de extrañar, pues, que la depresión de la menopausia sea especialmente un fenómeno de esas sociedades donde las mujeres que envejecen ya no tienen un lugar útil que ocupar, algún vehículo para el heroísmo que trascienda el cuerpo y la muerte. Tampoco nos ha de sorprender que, en lugar de la eternidad de la vida que tenemos el derecho a pensar que es natural, según el amparo de un esquema seguro de autoperpetuación, la persona deprimida se sienta condenada a una eternidad de destrucción. Desde este punto de vista ventajoso, hemos de admitir que, después de todo lo que se ha dicho y hecho, el énfasis en el papel social como la clave del síndrome es correcto porque es el nivel de ordenación superior de los problemas que absorbe el plano corporal. El heroísmo transmuta el miedo a la muerte en seguridad de autoperpetuación, hasta el punto de que las personas pueden enfrentarse alegremente a la muerte e incluso cortejarla según su ideología. Además, es más realista desde un punto de vista práctico hacer hincapié en el papel social de apoyo, porque en realidad no podemos esperar que la gente en general salga de su encierro de toda la vida en su objeto y consiga confianza en sí misma y poderes para autoalimentarse, sin contar a algún vehículo continuado para el heroísmo. La existencia es simplemente una carga demasiado pesada. El encierro en el objeto y la decadencia del cuerpo son el destino universal de las personas. Sin algún tipo de ideología de justificación, las personas se hunden y fracasan. En este caso, volvemos a ver lo correctamente que Rand enfatizó la dimensión histórica de la enfermedad mental. La pregunta nunca es acerca de la naturaleza por sí misma, sino también respecto a las ideologías sociales de la trascendencia de esta. Si no puede ser un héroe dentro de una ideología comunal, entonces debe ser un quejica y regañón fracasado en tu familia. Desde esta perspectiva, el problema del heroísmo y de la enfermedad mental sería: ¿quién regaña a quién?
Arengan los seres humanos a los dioses, a los ejércitos de otras naciones, a los cabecillas de su propia nación o a sus parejas. La deuda con la vida se ha de pagar de alguna manera. Se ha de ser un héroe de la mejor y única forma en que se pueda, aunque en nuestra empobrecida cultura, como Harrington acertadamente expuso, sea por tu habilidad en la máquina del millón.